están? Buenas noches. Permítanme un segundo, no se desesperen, ya vamos a empezar. Estoy seguro que era por aquí. Qué horror. Fíjense que estoy leyendo una biografía de Churchill, todavía no es el momento de los libros que compré acá en Winston Churchill en el Ateneo. Es una librería muy hermosa aquí en Buenos Aires. La verdad es que me les desconecté, me vine sin celular, sin nada, y decidí, pues no, estar en contacto vía Twitter. Fui a Santiago, ahí les voy comentando, a ver si me encuentro qué página, me acuerdo qué página era. En Santiago de Chile, grandes movilizaciones de jóvenes, movilizaciones muy fuertes. Que la que se murió. No sé por qué me está cerrando la página, entonces me desconecta de plano. Tengo que volverle a poner clave y volver a entrar. Perdonen ustedes las interrupciones. Entonces les decía, en Santiago de Chile, grandes movilizaciones de los jóvenes exigiendo educación gratuita. Resulta que con la dictadura militar de Pinochet, cuando el golpe de Estado, que hay quien piensa que estuvo muy bien, se les olvida el pequeño detalle que había un presidente constitucional que era Salvador Allende, que lo asesinaron en el golpe de Estado, que rompieron el orden constitucional, que bombardearon el Palacio de la Moneda, que es la residencia, no la residencia, es como el Palacio Nacional en la Ciudad de México, y que murieron decenas de miles de chilenos en la represión, dirigentes sindicales, dirigentes campesinos, dirigentes estudiantiles, inclusive gente que no era de una participación política importante, pero que por diversas situaciones, los daños colaterales que dice Calderón, mataron a gente de muy diverso tipo, porque además Pinochet empezó yéndose contra la izquierda, contra todo lo que era la gran alianza que llevó, la Unidad Popular que llevó a Salvador Allende al poder, pero luego se fue sobre la derecha, sobre los demócratas cristianos, sobre la derecha, era un autoritario brutal. Y entonces, dentro de las cosas que quedaron, la constitución que está vigente en Chile es esa, la de la dictadura militar, la del pacto que se hizo para transitar el plebiscito que sacó a Pinochet. ¿Qué cosa es un plebiscito? Fue el que sacó a Pinochet del poder antes de, bueno, finalmente en 1989 se echó 16 años de dictadura militar sin que nadie lo haya elegido por la vía violenta, eh, y dejó, dentro de las cosas, desmanteló la seguridad social, desmanteló la educación, desmanteló pues, toda el Estado benefactor, entregó la riqueza al capital extranjero y dejó a los jóvenes sin educación. Hay muy pocas escuelas públicas, la inmensa mayoría son escuelas privadas. Si ya de por sí la educación, aunque nominalmente es gratuita, es costosa para la gente, sobre todo para los hijos de los trabajadores, pues en Chile prácticamente no hay acceso. Entonces hay grandes movilizaciones de los jóvenes exigiendo educación gratuita, sostienen con razón que la educación es un derecho, que no se debe lucrar con ella, y nos tocó ver la represión, ahí los dos tanques que usan, uno para lanzar agua, chorros de agua para quitar a los muchachos que estaban en la Plaza de Italia, en algunas avenidas importantes, manifestándose a favor de la educación gratuita, y también nos tocó ver los tanques de gases lacrimógenos. De hecho, estaba ahí en el ambiente, a pesar de que ya los habían lanzado tiempo después de que por ahí transitábamos. Fue muy fuerte la experiencia, la represión a todo lo que daba ahí sobre los jóvenes, y la verdad es que están en un gran nivel de participación y de conciencia, exigiendo la educación gratuita. Después estuvo en Valparaíso y ahí seguía toda la campaña que hay, yo creo que a nivel nacional en Chile, a favor de la educación gratuita. Y la intención era moverme hacia el sur de Chile, pero pues es invierno, acá está haciendo mucho frío. Un pequeño paréntesis, una pequeña digresión: qué fría el agua en Santiago de Chile. La verdad es que nunca había sentido una experiencia de esa naturaleza. Haz de cuenta que te vayas con hielo literal
hacía daño realmente, pero sigo bañándome con agua fría, cierro el paréntesis. Y entonces el sur pues todavía más frío y no, acabé acá en Buenos Aires. Mañana es el último día, ya me regreso. Mañana, en realidad la madrugada del viernes, pesada será la jornada porque llegando a la Ciudad de México unas horas más y viajo a Tijuana para ya empezar mi tarea en Tijuana el viernes, el sábado en Mexicali, el domingo en Los Ángeles, promoviendo el MIL, promoviendo la Asamblea Nacional por la Independencia de México el 15 de septiembre a las 5 de la tarde, y he estado observando poco, la verdad, pero vi que se hizo la manifestación con Andrés Manuel el domingo pasado, que sigue esperando a que el tribunal resuelva y su determinación va en ese sentido, en exigir pues, la anulación de la elección. Hay una campaña feroz en contra de Andrés Manuel, una campaña feroz en contra de Ricardo Monreal, que son quienes han puesto el dedo en la llaga y de las irregularidades, las cosas graves que han encontrado del financiamiento ilegal del PRI, de todas las triquiñuelas que hicieron. Entonces, pues como los medios estilan, ahí están en todo ese proceso de descalificación, de estar pues denostando lo que están haciendo. Y Andrés Manuel planteó pues, que esperara. Vi también que Lozano ha sido una vez más exhibido y que el dueño de MBS denunció, declaró que lo presionó para que Carmen Aristegui saliera del aire. Era una de las condiciones para no retirarle la concesión en un acto de intolerancia verdaderamente infame que caracteriza pues, al gobierno de Calderón, que no aguanta ni la crítica más ligera. La verdad es que el hecho de que, están tapando la luz, el hecho de que se diera este proceso de intento de represión, bueno, la salida de Carmen Aristegui, ¿se acuerdan ustedes aquella manta famosa de tú permitirías que un borracho condujera tu auto, no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le permites conducir a un país que hizo un escándalo en el Congreso, que dijeron que faltábamos a la investidura usurpadorcial y que después generó, porque Carmen Aristegui dijo pues, que no era la primera versión que se daba sobre problemas de alcoholismo en la residencia oficial de Los Pinos y que Presidencia debería explicar. Ella sí lo dijo, yo no le reconozco. Se oye muy quedito, voy a hablar más fuerte. Les decía, súbale el volumen. Bueno, espero, apenas estoy viendo que hay comentarios en ese sentido, voy a tratar de hablar más fuerte. Entonces, les decía, se dio a conocer esta denuncia que venía planteándose desde tiempo atrás sobre el problema de alcoholismo, que es un problema de enfermedad de Calderón, generó la salida de Carmen Aristegui y bueno, ahora ha salido ya a la luz de que hubo presión en torno al dueño de MBS, de que si seguía utilizando a Carmen Aristegui, pues iba a perder la concesión. La concesión, hay que recordar que los medios de radio y televisión no son dueños de las concesiones, o sea, del espacio, del uso para poder transmitir por radio o por televisión, el espacio radioeléctrico que se le llama, y es del Estado mexicano, es del pueblo de México, y el Estado le da a particulares, digamos que el permiso, así como hay concesiones para ser taxista, o sea, no te dan el auto, tú tienes que poner el auto, tienes que poner todo lo necesario para prestar el servicio, pero te dan la concesión de prestar el servicio particular de transporte de pasajeros bajo la modalidad del taxi o bajo la modalidad de un microbús o bajo la modalidad en un autobús de pasajeros. Así también hay modalidades de concesión de radio y de televisión, y el gobierno de Calderón, a través de Lozano, presionó al dueño de MBS, lo amenazó con retirarle la concesión si permanecía Carmen Aristegui en ese espacio. La verdad, bueno, ahí están diciéndoles algunos que cambien bocinas o usen audífonos porque se oye muy bien. Lo que me dicen, pues bueno, allá están, ahí las recomendaciones que pues pongan audífonos, yo todos estoy hablando un poco más fuerte, y entonces, bueno, pues ha salido esta denuncia que se suma a las muchas denuncias de la arbitrariedad, de la prepotencia, del autoritarismo del gobierno usurpador de Calderón y en específico de Lozano. Lozano, que además es un tipo cobarde, es un tipo que bueno, yo por lo menos lo he confrontado, ahí están los videos en YouTube,
lo he confrontado durante estos 3 años, todas las comparecencias que hizo. Un año no lo llevaron, un año lo protegieron, el segundo, pero el tercero acabó yendo y le dije lo que había que decirle y el primero igual. Quizás fue la más dura, la primera comparecencia, vamos entrando nosotros apenas a la Cámara de Diputados, y el tipo nunca respondió ninguna de las emplazamientos que yo le hice, tanto duros como de debate, como en todos los sentidos. La verdad es un cobarde, es un tipo miserable. Y otra vez es retratado de cuerpo completo con esta denuncia que se ha hecho en torno a la presión para que la periodista Carmen Aristegui saliera del aire. La verdad, no aguantan, como ya lo dije, ninguna crítica, cualquier señalamiento que se les haga, sobre todo en medios de comunicación, sobre todo una periodista que además se ha caracterizado no por ser dura, no por ser combativa, no por ser, es una mujer que hace su tarea, que busca con precisión, que pone el dedo en la llaga, que plantea problemas, que invita a la reflexión, pero no es una posición ni militante, ni de descalificación, ni sesgada, pues es un esfuerzo de un periodismo con seriedad, con profundidad, con señalamientos, con investigación, y que hasta eso le molesta a quienes están en el poder y no quieran ver a, si como todo indica, imponen a Peña Nieto. Hombre, Peña Nieto llega, y el PRI llega a niveles de intolerancia brutales. Bueno, pues hasta Ferriz de Con, que es un canalla, que es un tipejo, que siempre está subordinado al poder, esta vez tuvo ahí una manifestación de sus diferencias con Peña Nieto, ya salió de un espacio y todavía no llega Peña Nieto, todavía está por calificar el tribunal, aunque yo creo que va a decir el tribunal que Peña Nieto ganó. La exigencia de que se anule la elección es correcta, no quiero que se malinterprete, pero lo que quiero decir es que todavía no llega y ya están despidiendo a gente que además pues, ni siquiera es gente proba, ni siquiera es gente honesta, ni siquiera es gente profesional, tipejo como Pedro Ferriz de Cono, por eso lo debe correr, debe respetársele. Y la verdad, pues imagínense con gente como Carmen Aristegui o cualquier otra que tenga simplemente un mínimo de criterio, un mínimo de crítica, un mínimo de objetividad, no, hombre, lo van a querer hacer pedazos. Entonces, yo creo que van a seguir en esa línea de autoritarismo. Ahora Lozano va al Senado, no ganó. En el país existe la fórmula de que si tú quedas en segundo lugar en un estado de la República como candidato a senador, la fórmula primera, y llega a la Cámara. A mí no me parece incorrecto, la verdad es que permite que partidos que pueden tener una fuerte presencia en algunas entidades tengan la representación como primer minoría. El PRI le toca en algunos estados, al PAN le toca en algunos otros, al PRD le toca en algunos otros. Por supuesto, cada uno de sus partidos son mayoría en algunos estados, se llevan los 2 senadores de mayoría, y Lozano, como en la primera fórmula, pues prácticamente aseguraba entrar. Estuvo a punto de quedar fuera, la verdad es que Bartlett ahí y Andrés Manuel con una presencia muy fuerte en Puebla, por 20,000 votos, si mal no recuerdo, inclusive las primeras informaciones eran que Lozano se quedaría fuera de ir al Senado de la República, va a ir al Senado y entonces contará con un fuero, ahora sí, otorgado por los ciudadanos, tuerto, chueco, derecho, y pues seguirá impune. La verdad es que ese tipo debería estar en la cárcel, es uno, junto con Molinar Orcasitas y junto con Genaro García Luna, por supuesto junto con Calderón, son de los personajes más deleznables, más lamentables de este periodo de Calderón usurpando la presidencia de la República, y ahí va a estar en la Cámara de Senadores, representando los intereses de los poderosos, de un puñado. Ya designaron a Cordero, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, lamentabilísimo, la verdad, aunque era de esperarse, el exsecretario de Hacienda, el cínico que decía que con 6,000 pesos la gente puede vivir bien, el tipejo que buscó ser candidato a la presidencia por el PAN, pero que era tan torpe, tan insensible, que él mismo se dio de tiros en los pies políticamente hablando y no pudo llegar a la candidatura a la presidencia. Yo creo que le hubiera ido peor que a Josefina Vázquez Mota, que es ya mucho decir. Ese va a ser el coordinador de los senadores de Acción Nacional. El coordinador de los diputados no lo ubico.
pero igual no tiene la mayor importancia, como decía Arturo de Córdoba. Y en el caso del PRI, van Beltrones, un político de largo y retorcido colmillo, a coordinar, a presidir la fracción y en su momento la Cámara de Diputados. En el Senado, los 6 años fue el jefe en el Senado, se le subordinó prácticamente todo el mundo. Es un tipo con mucha experiencia política, con malicia, con capacidades de manejo. Se ha plegado a todas las posiciones neoliberales, sirve a sus intereses, cercano a Carlos Salinas. Seguirán el PRI y el PAN impulsando todas las políticas neoliberales en contra de la población. ¿Eso qué quiere decir? Desmantelamiento de los derechos de los trabajadores, desmantelamiento de la seguridad social, seguirá incrementándose el desempleo. Por eso estaba queriendo encontrar una cita de Churchill, pero como de todos modos la existencia de hoy es modesta, ya se las platicaré el próximo miércoles, que además ya todo el mundo verá que estoy ya reintegrado. Y Gamboa, que fue terrible, él fue clave, la verdad, para la tarea del PRI en el primer periodo de 2006 a 2009, regresa otra vez a la Cámara de Diputados y regresa otra vez a la coordinación. Él generó ahí acuerdos para que Calderón pudiera tomar, bueno, no solo él, pero él fue clave, pues ahí en la Cámara de Diputados, Calderón entró por la puerta trasera y también vinculado a Salinas, político, creo que fue secretario particular, inclusive de Salinas, político de posiciones neoliberales, de desmantelamiento de todo lo que ya dije, de entrega del petróleo, de entrega de la energía eléctrica, una tragedia lo que está pasando en realidad en nuestros países. La verdad es que es necesario que se genere un proceso de organización y de lucha para transformar nuestras sociedades. Y por el PRD va, me sorprendió, Silvano Aureoles, no es un hombre al que yo le tenga consideración, la verdad es un hombre vinculado al grupo de Amalia García, y siempre muy cercanos a los Chuchos, que ex candidato a gobernador en Michoacán, perdió la elección, exdiputado federal, exalcalde, de una larga trayectoria política, exalcalde de Zitácuaro, si mal no recuerdo, senador, ex senador ahora de la República y ahora diputado federal y coordinada la fracción. Yo pensé que iba a ser alguien todavía más cercano a los Chuchos, pero como los Chuchos se quedaron con la coordinación del Senado, me ha sorprendido. Miguel Barbosa es un hombre al que yo le tengo estima, es un amigo, pero en posiciones políticas tenemos posiciones totalmente diferentes. Él es de los Chuchos, es un abogado de Tehuacán, Puebla, exdiputado federal. Creo que había gente con perfiles muy fuertes como para poder coordinar el Senado. Se quedaron fuera propio Alejandro Encinas, con todos los defectos que le puedan cargar, tiene una trayectoria impresionante, más de una vez diputado federal, ex jefe de gobierno, ex secretario de muchísimas responsabilidades en el gobierno de la ciudad, pasando por la propia Secretaría de Gobierno y por la propia jefatura de gobierno. Pues había muchos que querían, Ríos Peter, que fue coordinador de la fracción cuando Encina se fue candidato a gobernador, pero que yo creo que no era correcto. Y muchos otros, pues ahí está Dolores Padierna, que no estoy planteando que debía coordinar, pero ex secretaria general, hay algún exgobernador, no recuerdo, bueno, pero hay personajes fuertes ahí en el Senado en cuanto a trayectoria política. Alejandra Barrales quería, yo creo que no tenía la trayectoria del peso suficiente, pero quería, no sé quiénes más, querían finalmente. Bueno, se habló mucho de Manuel Camacho, de la posibilidad de que Marcelo, así es que Marcelo, yo creo que se le está yendo la presidencia del PRD, que él pensaba que se le iban a dejar, no tiene de entrada peso ahí en ambas cámaras. Y bueno, pues el panorama tétrico, la verdad, tétrico porque eso le dijo Jesús Ortega, que acate la resolución del tribunal y hacer oposición. Bueno, pues alguien me está diciendo. La verdad es que no ve nada, alguien, bueno, pues ahí está fallando porque todo el mundo me está viendo. Y me siguen insistiendo en el volumen, pero ya les dijeron que pongan audífonos, que estoy hablando alto. La verdad es que el PRD de los Chuchos va a reconocer a Peña Nieto, o sea, y yo creo que la definición de Andrés Manuel
ha tardado. No voy a entrar en detalles en este momento, no creo que se deba reconocer a Peña Nieto y creo que habría que plantearse, como ya lo dije, la determinación de evitar que tomara protesta y en su defecto obligarlo a renunciar en los 2 primeros años, un proceso de rebeldía muy fuerte, pero no, no veo, pues, no veo que se esté planteando esa línea. Creo que se está pasando tiempo importante y pues así están las cosas. Yo creo también que si está diciendo que el tribunal debe resolver y está esperando la resolución, pues un poco ese tema se complica, porque si a mí me preguntan, yo estoy muy claro que el tribunal va a decir que Peña Nieto ganó. No habrá que ser cándido. Eso, reitero, no quiere decir que no se le exija al tribunal el cumplimiento de la ley, pero de ahí a que el tribunal vaya a decidir una cosa en ese sentido, yo creo que hay un mar de distancia. Andrés Manuel insiste en la posición de que no dirá que sigue hasta que el tribunal no resuelva. Puede ser una situación de tiempos. Yo creo que, yo creo que habría que definir pues con mayor claridad qué es lo que viene. Y yo en ese sentido sigo pensando, claro que puede haber represión en un proceso de rebeldía, pero ¿y qué? O sea, lo que tenemos que hacer es que sea tan fuerte que no puedan reprimir. Lo que no puede ser es que estemos atemorizados, lo que no puede ser es que estemos justificando el que no se puede hacer nada, que pensemos que solo con empujar un poco las cosas van a cambiar. No, no va a ser así. Tenemos que hacer un esfuerzo grande y la verdad es que tiene que ser un proceso de rebeldía. Lo que tenemos que hacer es que sea tan fuerte que no puedan reprimir. Lo que no puede ser es que estemos atemorizados, lo que no puede ser es que estemos justificando el que no se puede hacer nada, que pensemos que solo con empujar un poco las cosas van a cambiar. No, no va a ser así. Tenemos que hacer un esfuerzo grande y la verdad es que tiene que ser un proceso de rebeldía. No puede haber otra manera de transformación. Es el momento de generar las condiciones para un proceso de compromiso de mayor fortaleza, de mayor profundidad. Porque, por ejemplo, si Jesús Ortega dice, hay que hacer oposición, está bien. Yo no veo ningún problema en que se haga oposición. Yo creo que se debe hacer una oposición y que se debe hacer una oposición muy dura, muy sólida, muy consistente, de tal manera que si tú tienes una serie de elementos de ilegitimidad de Peña Nieto, si tú tienes una serie de consideraciones de por qué no es válido su supuesto triunfo, pero si además eso le añades que el tipo ya ha dicho que va a entregar el petróleo, que va a meter una reforma laboral que liquida los derechos de los trabajadores, que va a seguir ahogando la educación pública, que va a seguir desmantelando la seguridad social, bueno, pues habría que hacer todo para que se vaya. Hay quien plantea revolución, pues no, hombre, eso es revolución pacífica, revolución de las conciencias, transformación de nosotros para generar un proceso de cambio, porque lo otro es puro estarnos dando a tole con el dedo, de que si no hay solución habrá revolución, si vamos a cambiar de manera violenta porque la vía pacífica está agotada. No, no está agotada la vía pacífica y por eso un proceso de rebelión pacífica puede ser el proceso, puede ser el camino que abra las condiciones para la transformación en el país. Ya platicaremos con mucha calma el próximo. No, el triunfo de Jesús Ortega no fue cuestionado, él no ganó la elección. O sea, no le reconocieron a Alejandro Encinas el triunfo, el PRD anuló la elección interna y en 8 meses después el tribunal, este mismo tribunal, le regaló la presidencia. Así es que, así está el tema. Si, no sé si Ortega ha dicho que quiere alianzas con el PAN, hay de alianzas a alianzas, si son alianzas en el plano legislativo, que yo no veo condiciones ahí para ello, para hacerle oposición al PRI, para obligarlo a políticas verdaderamente en beneficio de la gente, pues eso podría suceder, pero yo creo que más bien, exacto, si no van a las marchas quieren revolución, así es que yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo en todos los sentidos
se puede coincidir en determinadas cosas con todo lo que es oposición, el PAN se irá a la oposición, electoralmente no, pero yo inclusive insisto que creo que el PAN tiene mucho más nivel de coincidencia con el PRI en el plano legislativo, está de acuerdo en desmantelar Petróleos Mexicanos y entregarla al capital transnacional, está de acuerdo en desmantelar la seguridad social, está de acuerdo en seguir ahogando la educación pública. Son grandes, grandes temas, o sea, yo planteé al principio la experiencia de Chile porque ahí toda la educación cuesta y hay gente aquí en Twitter que piensa que la educación debe costar, pues está perdido, eso va en contra de todos, o sea, va en contra de todos los sectores de la población. La educación es un derecho y como tal debes acceder a él y como tal debe estar garantizada para que todos los que quieran estudiar estudien. Hay quien dice, no, no deben todos estudiar, ¿por qué no? ¿Por qué no va a haber un pueblo educado? ¿Por qué no va a haber un pueblo con formación? ¿Por qué no va a haber un pueblo crítico? ¿Por qué no va a haber un pueblo con conocimiento? ¿Por qué no va a haber un pueblo que sepa sus capacidades, que tenga posibilidad de conocer sus talentos, que sin llegar a esos niveles de educación pues ni te enteras que esos talentos están en tu poder? La verdad es que se requiere todo ese proceso porque para la mayoría de la gente está condenada a que se la lleve la tía de las muchachas y reitero, puede haber un gran músico, un gran médico, un gran ingeniero, un gran escritor, un gran poeta, un gran, tantas cosas, artista, y no se entera porque nunca tiene oportunidad, a lo mejor tiene talento para los idiomas, a lo mejor tiene talento excepcional, o sea, la gente tiene talentos para muchas cosas, lo que pasa es que no se entera, no se le da nunca la posibilidad, la condición para que pueda desarrollarlo, por eso es necesario que la educación sea accesible a todo mundo y que ello permita desarrollar a la gente. Entonces yo francamente creo que en estas cosas que tenemos que ir convenciendo a todo el mundo de su importancia, de la necesidad imperiosa que un pueblo tenga esas cosas básicas, que es lo que debe tener, pues se construyan. Y estos gobiernos, desde Salinas para acá, pues van en contra de todo eso, siguen empobreciendo a la gente, negándole los derechos más elementales, pasando por encima de sus condiciones básicas y en vez de que haya un convencimiento claro de que esto no lo debemos seguir tolerando, lo que está dándose pues, es un proceso de despolitización, de derechización, de desconocimiento, aunque también se ve que hay un sector cada vez más consciente. La verdad, no, pues el panel está con Peña Nieto, eso es obvio, desde la campaña, el cretinazo de Cuadri estuvo todo el tiempo defendiendo posiciones inclusive más neoliberales que el propio Peña Nieto, más entreguistas, más contrarias a la población del país, y hubo algunos que, como lo decía, con certidumbre y con nivel de conocimiento, habrá quien le compraba el cuento de que era un tipo que sabía que estaba proponiendo cosas sensatas cuando todo lo que propuso Cuadri es contrario al interés de la mayoría de la población. No, no va a haber 6 años para diputados y senadores, o sea, dejen de creer rumores, lo que está en la ley, fueron elegidos para 6 años los senadores y para 3 años los diputados y no hay reelección y en 2015 habrá elección de nuevos diputados, esos senadores sí se quedan 6 años y hasta el 2018, a menos que haya un proceso de rebelión de tal magnitud que genere que se vaya Peña Nieto si lo acaban imponiendo, que genere que salgan todos los legisladores y que se haga un proceso diferente. En fin, por supuesto, pues deben estar, vi por ahí que están utilizando lo del triunfo de la decepción en la Olimpiada. Entonces ahora sí todo el mundo, ¿no? Han tenido apoyo ni nada. Entonces ahora sí todos ganamos, ya los recibió Calderón, Peña Nieto seguro los felicitó con el nombre equivocado. Y bueno, pues así están las cosas. Nosotros tenemos que ir generando eso. Sí, 6 años de fuero para Lozano. ¿Cómo va a haber reelección de un presidente? Ni de nadie. Si no hay democracia en el país, alguien me pregunta que estoy de acuerdo en la reelección, pues no debe haber reelección en México mientras no se genere un proceso de respeto al voto, de competencias equitativas, de concientización de la población, pues para que se dé una discusión
de esos temas que en México han sido inaceptables. O sea, Salinas ahí seguiría si hubiera reelección y fue un presidente que ha hecho un daño terrible al país y fue el primero que empezó con todo el desmantelamiento del Estado benefactor y en forma de la Madrid algo hizo, pero fue Salinas realmente el que empezó en ese proceso y el poder pues te da todos los recursos y las condiciones para poder, para mantenerte en esas responsabilidades. Es muy difícil sacar a alguien del poder cuando no hay conciencia de la gente. Entonces, ¿cómo va a haber reelección? Y además si se hacen tantas tropelías, tantas cosas, hasta Calderón se andaba pudiendo reelegir, que ha sido verdaderamente dañino, aunque en el caso de él no sería reelección porque nadie lo eligió. Entonces estoy viendo cómo reacomodarme porque sobre las porciones está muy bajita la mesa donde estoy. Entonces, bueno, les decía yo, hay temas, ya iremos platicando, voy a ir tomando nota de los temas que están queriendo, sí, exacto, muy unidos en el Ángel por el oro de México, y eso no les parece una manifestación que altera el tránsito, y eso no les parece que afecta a los derechos de terceros, y eso les parece que está bien, yo creo que está bien que celebren. Si quieren celebrar, que vayan a celebrar. Si quieren reunir en el Ángel, que vayan a reunir en el Ángel. Si se sienten muy felices porque la selección mexicana de fútbol ganó la medalla de oro, me parece muy bien que se sientan muy felices. Pero yo creo que entonces si eso es válido, también es válido que la gente vaya y se manifieste porque piensa que Peña Nieto se quiere robar la elección, o porque piensa que Peña Nieto hizo las cosas de manera ilegal, o porque crea que este gobierno debe modificar sus políticas en educación, en salud, en vivienda, en empleo, tal, o sea, las cosas que la gente quiera manifestarse. Entonces no es correcto que haya quienes digan huevones a los que se manifiestan y si pudo estar en el Ángel y nadie le dijo huevón y nadie lo molestó, o sea, pues está en su derecho. ¿Qué dice? ¿Qué fue eso? De veras, sí les iba a platicar algunas cosas, pero como veo que está modesta la asistencia, creo que me reservaré al próximo miércoles porque quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. La verdad, tenía flojera de la TwitCam de hoy. He estado ahí reflexionando varias cosas, pensando sobre cómo está la situación, viendo cómo está también acá en Chile y en Argentina. En Argentina había un proceso, por un lado, supuestamente hay un proceso de recuperación económica, pero traen control de cambios, no puedes acceder a dólares para viajar, traen un desorden, entonces hay un mercado negro, está caro, la verdad, y veo en San Telmo, por ejemplo, que es un lugar de antigüedades desapareciendo, las casas de venta de antigüedades y entrando otros negocios, veo destrucción en la ciudad, me temo que edificios pues, de principios del siglo XX empiecen, como se han cargado muchos a desaparecer por toda la presión del lucro y todas estas cosas. Entonces, y bueno, y veo pobreza, y veo desigualdad, y veo corrupción, o sea, problemas que se tienen que modificar, sin duda. No, creo que no se hago el feo. Aquí estoy platicando con ustedes porque finalmente todos estamos haciendo un esfuerzo para ustedes para escucharme, yo para plantearles las cosas. Y no, la verdad, no, dije, tenía flojera, pero al final dije, no, sí la voy a hacer porque ya llevo pues, más de 8 días desconectado, no hice la TwitCam de la semana pasada, y si no hacía esta, luego ya iban a ser 15 días, entonces mejor que me escuchen los que están, que se los agradezco mucho. No me sé la agenda, fíjense, aquí me hago una digresión porque me están preguntando de Cuernavaca, de Tijuana, no la traigo conmigo, pregúntenme a Marta, la verdad, qué es lo que, a qué hora voy a estar el viernes en Tijuana, a qué hora el sábado en Mexicali y en dónde, y si no, pues ya, el viernes mismo sobre la marcha y les iré diciendo a dónde voy a estar el domingo en Los Ángeles. Creo que me regreso el lunes. Estaba el informe de que Arce Paniagua, creo que ya lo fregué con el segundo apellido, o si será, ya no sé. Pero me va a quedar a su informe como diputado que preside la Cámara en este último periodo, pero no sé si lo voy a hacer porque el martes tengo que estar
Tengo que volar a algún lugar que ahora no recuerdo y parece que estaba complicado poder conectar los vuelos. Sí, a Cuernavaca creo que voy el 5 si mal no recuerdo. A Oaxaca no sé, a Guadalajara voy a ir el 30, sí, ya vi que hay 765 viéndome, entonces ahí va sí, claro que no va a haber reelección hasta que exista democracia. Bueno, sí es cierto, porque me preguntan por qué en México no hay movimiento estudiantil como en Chile. En México el movimiento 132 es un movimiento, yo creo que fundamentalmente estudiantil. No se ha dado, a mí no deja de sorprenderme, que no se ha dado un proceso muy fuerte de los jóvenes por el rechazo en las universidades públicas. Y no se ha dado, a mí me parece, en Chile está muy claro que prácticamente toda la educación se ha privatizado, que se lucra con lo que es un derecho y que los jóvenes están viendo pues, que está cerrando el camino a la educación y por eso hay un movimiento poderoso exigiendo educación. En México lo han enmascarado. Pues se mantienen las universidades públicas ahogadas cada vez más, sin posibilidad de absorber la gran demanda. Han surgido montones de universidades patito que están dando pésima educación supuestamente universitaria y entonces aparece como que los jóvenes que no acceden a la universidad es por tontos, es porque no están preparados, es porque son holgazanes, es porque no merecen, y entonces se da este círculo vicioso donde los jóvenes no sienten que es un atropello, sino piensan que ellos son el problema, que no pasaron el examen, que no tuvieron la formación, que no tuvieron la dedicación, que no tuvieron la capacidad, y entonces no reclaman algo que es su derecho, no se genera ese proceso de conciencia de que se está lucrando, porque fíjense cómo son en México. No están haciendo negocios creativos, que inventen empleos, que generen nuevas tecnologías, que estén generando producción, que estén generando... No, hacen negocio sobre lo que son servicios que el Estado debería dar, educación, salud, servicios como agua, servicios que son como teléfono, que son, o sea, el teléfono habrá que negar es porque lo tiene que dar el Estado, bueno, era una empresa del Estado, y entonces son clientes cautivos, tienes ahí millones de personas que te van a consumir, sea tu servicio bueno, malo o regular, están ahí, no tienen de otra, y de esa manera, pues así se hace rico cualquiera, que se lo pregunten en el IMSS. Entonces, francamente, sí, voy a ir a Chihuahua en la próxima semana, si mal no recuerdo, voy a Juárez y voy a Chihuahua ciudad. Entonces, la verdad es que no hay claridad sobre el atropello que está haciendo que los jóvenes no tengan acceso a la educación, no hay claridad de que es un derecho. O sea, más aquí yo en Twitter he discutido con gente que les digo, es un derecho. Y dicen, no, no se lo merecen. ¿Cómo que no se lo merecen? Un derecho es para todo el mundo. Es algo a lo que tienes eh, que acceder, lo que mereces por el simple hecho de ser mexicano, tienes derecho a educación, pues eso quiere decir que por ese simple derecho, o sea, como tienes derecho a no ser esclavo, la esclavitud todavía en el siglo XIX había, y el puro hecho de estar en México, ese fue el problema de la pérdida más de la mitad del territorio, porque en Texas había esclavismo, y entonces cualquiera que estuviera en México, simplemente por estar en territorio mexicano, perdía la condición de esclavo. Una de las grandes cosas promovidas primero por Hidalgo, luego por Morelos. Entonces, es un derecho. No es que si mereces ser libre, no es que si mereces, no, es un derecho. Si eres pobre, si eres rico, si eres indígena, si eres negro, si eres blanco, si eres amarillo, si es café, no importa, es un derecho. Tienes acceso a él por tu simple condición de mexicano. Bueno, así es la educación, es un derecho, no está discusión si mereces, si no mereces, si alguien cree que es un problema de meritocracia, no está a discusión nada de eso. Simplemente por ser mexicano debes acceder a ello. Y eso no está sucediendo. 9 de cada 10 rechazados de la UNAM, yo creo que es más grande ya el nivel de rechazo, 6 de cada 9 en el Politécnico, en las universidades de los estados, por ahí anda. Entonces, la verdad es que se tiene que hacer conciencia sobre estos temas y pudiera ser muy poderoso, sí voy a ir a la Facultad de Derecho de la UNAM, ser muy poderoso el movimiento de los jóvenes, debería haber una rebelión bárbara exigiendo educación pública, gratuita y de calidad para todos. Ese debería ser uno de los temas prioritarios, va a ser. El MIL va a pelear por estas cosas, va a pelear por salud y seguridad social para todos, por empleo con prestaciones de ley plenas, empleo fuerte, por acceso a vivienda, por acceso a alimentación. Son cosas
básicas, básicas que cualquier pueblo debería tener. Entonces, aquí hay que me dice que pasó en la UNAM y su papá no lo dejó ir, pues no le pide permiso al papá, va y se inscribe en la UNAM y tan tan. Aunque se me hace que es de un estado de la República. Quién sabe qué me está preguntando acá, que si el morado será color morado. No sé de qué me habla. Sí, es terrible el dato de que el 90% de los muchachos son rechazados de la universidad. Es verdaderamente una cosa bárbara. Entonces, yo francamente creo que esas cosas tenemos que hacer conciencia con la gente. Yo estoy pensando que el MIL retome además las cosas de medio ambiente, que retome las cosas de la diversidad sexual, los temas, ¿no? Los grandes temas, todos los temas de igualdad, por supuesto, de la desigualdad con la mujer, maltrato a todos por problemas de preferencia sexual, de religión, de color de piel, de diferente forma de pensar, todo ese tipo de discriminación, de acoso, debemos atacarlo con todo, debemos generar una sociedad igualitaria y me parece que son de las cosas fundamentales que deberemos promover. Estoy viendo aquí, por ejemplo, mira aquí una me escribe, yo me quedé a 2 aciertos en la UNAM. Pues no, o sea, todos deben acceder, no es que a 2 aciertos, o sea, la prueba esta de si 9 de cada 10 son rechazados, aunque seas muy buen estudiante, te quedas fuera, pero además, ¿quién dice que un examen es, o sea, aquí Churchill, déjenles comparto eso, todavía no estamos en el momento de los libros, pero Churchill era pésimo estudiante, aparentemente. No le gustaba latín, no le gustaba matemáticas, no le gustaba, no me acuerdo qué otra cosa, que eran materias así claves en el momento en que le tocaba la formación. Pero un tipo con una memoria privilegiada, tipo que sabía de historia, que sabía de filosofía, era un lector voraz, pero pensaban que era burro, que era bruto, que era un pésimo estudiante. O sea, cuando era un tipo, bueno, tiene una trayectoria impresionante. La verdad es que, otra vez, la gente tiene que conocer qué talentos cuenta, cuáles son sus potenciales, cuáles son sus capacidades para poder desarrollarlos. No todos tenemos talento para lo mismo. O sea, hay gente que es buenísima en las cosas de cómputo, que es buenísima en las cosas de cálculo, que es buenísima en las cosas de ingeniería, hay gente que es buenísima dibujando, hay gente que es muy talentosa para las cosas de música que ni siquiera necesita haber estudiado y de oído puede sacar melodías y tal y tal, hay gente que es buena para pintar, hay gente que es buena para bailar, hay gente que es buena para para tantas cosas, para escribir, para hacer poemas. Pablo Neruda a los 20 años hizo 20 poemas de amor y una canción desesperada, estaba pesadísimo, es un librazazazo y tenía 20 años. Bueno, hay gente para muy diversas cosas, que tiene muy diversos talentos, hay gente muy buena para la mecánica, para las cosas, para cosas de manuales, o sea, la verdad es que, exacto, son argucias para dejar fuera a la gente que yo me quedé apenas, que estuvo muy cerca, que hice muy buen examen. Nadie debe ser rechazado, nadie debe quedarse sin acceso a la educación. Ese es el tema. Mientras la gente siga pensando que no pasó, que se quedó muy cerca, que mala fortuna, pues no es así. La verdad es que se necesita permitir que la gente pueda seguir estudiando. Simplemente que la preparatoria debe tener acceso a una universidad. Y el estudiante no va a terminar la universidad. No la termina. Y hay gente que la terminará. Pero esa formación le va a permitir conocer sus capacidades, tomar seguridad. Para la inmensa mayoría de la gente que además tiene la autoestima hecha pedazos, que piensa que no sirve para nada, que lo han tratado a patadas todo el tiempo, pues es muy importante esos procesos de formación, de conciencia, de conocimiento, de autoconocimiento que la formación da. Hay que cambiar la escuela también, porque la verdad a mí la escuela no me gustó nunca. Y yo creo que los procesos educativos hay que modificarlos para que sean conscientes, para que sean críticos, para que sean sólidos, para que sean realmente formativos. Que no solo es que tenga la gente acceso a la escuela, sino que la escuela sea para generar seres pensantes, para generar seres libres, para generar seres creativos. Y estas cosas pues tienen que
modificarse también, y todo eso va a requerir procesos de organización y de participación muy importante. Sí, muchísimas escuelas, no solo es tecnológica, sino muchísimas escuelas, por ejemplo, pues, universidades de montones de estados están controlados por el PRI, en otros por el PAN, se dan procesos además incorrectos porque se trata de meter una visión partidaria, ser sectario, en vez de que se acepte que la universidad es universalidad, que todas las formas de pensamiento deben ser conocidas, discutidas, analizadas, seleccionadas. Lo que busca es imponer una sola visión, ser intolerante políticamente. Pues esas cosas hay que, no, pues ya me voy de Argentina mañana. El lunes apenas llegué y me voy mañana. Santiago, porque me voy a la Ciudad de México. Hay Jalisco, Padilla, en otros lugares, medio mundo, pero sí están controladas por intereses partidarios. La política va a ser en las universidades siempre, la política está en todos lados, no son las universidades en todos lados, se hace política todo el tiempo, pero política partidaria no tiene por qué marcar una forma en una universidad. Sí, lo que pasa es que llegué tarde la TIRCAM y por eso hablaré de libros. Uy, a ver si no se me acaba la pila. En un momento, ya casi vamos a terminar, así es que no se quejen del sonido, ya. No tallo el micrófono. No estoy tallando el micrófono, estoy tallando el teclado porque si no le pongo ahí de repente el dedo, sin albur, se va la imagen y luego tengo que poner la clave para volver a acceder. Pues les voy a recomendar, acabo de leer de Irene Nemirovsky, que no sé si ya llegó a la Ciudad de México, Jezabel. Muy buen libro, me gustó, es una fregona Irene Nemirovsky, y habla sobre, fíjense, habla sobre la fatuidad, sobre las mujeres. Yo creo que los hombres hay una crítica ahí también, pero esta es una crítica a las mujeres que hacen de su físico, de la belleza, su única fuerza, y sobre todo algunas en especial que hacen cualquier cosa para el control del poder de los hombres a través de la belleza y del físico. Es un personaje muy fuerte, el de la novela Jezabel. Yo creo que llegó a conocer mucho el alma humana Irene Nemirovsky, su obra magistral es Suite francesa, me parece, pero Jezabel que ha editado Salamandra, que está recuperando toda la obra de Nemirovsky, me gustó. Conseguí por fin el de Jorge Amado, de Prestes, El Caballero de la Esperanza, y lo dejé, llevaba como la página 100 y me cansó un poco, la verdad. Jorge Amado me gusta mucho, pero ese libro así, no me acabo de convencer, y estoy súper metido en de Winston Churchill. Ya voy en la página 184 y quería leerles algo de él, por cierto, que compré en el Ateneo, ahí está, que es una librería muy bella aquí en Buenos Aires. Llevo un cargamento, encontré cosas bien interesantes en Chile, que son muy caros los libros, muy caros porque además cobran el IVA sobre los libros, pero aún así encontré buenas cosas. Llevo una barbaridad, dejé ahí en el aeropuerto de Santiago 20 kilos de libros, literal, y aquí en Buenos Aires ni se diga, llevo un cargamento bárbaro, traigo aquí bolsas de libros por todos lados, hasta parece mi casa. Encontré cosas bien interesantes, llevo buenos libros, ya iré compartiendo con ustedes. Exacto, si todo el mundo tiene derecho a ver el fútbol, debe tener derecho a la educación. Ya me regreso al DF, vuelo todo el viernes en la madrugada, sale como a las 12 el vuelo, llega como a las 7, hace una friega, porque más Aeroméxico, qué bárbaro, hermano, qué espacios más miserables en turista, qué bárbaro. Yo me fui en la parte de la sala de emergencia y nomás por eso la libré, pero si me mandan en donde van los demás, yo no entra uno ahí, simplemente no entra. Es una locura la manera, todas las líneas aéreas, la verdad, pero Aeroméxico yo creo que está pasando con el asunto de los espacios.
me tocó el vuelo por Canadá Airlines de Santiago a Buenos Aires, bien los espacios razonables, pero no, el de Aeroméxico impresionantemente reducidos, hasta LAN, que a mí me gusta el servicio de LAN, la verdad es que yo creo que se le está pasando la cucharada con el tema del lucro, que el problema, los muchachos en Chile lo están planteando bien, porque no solo están hablando de educación, sino están hablando de lucro. ¿Qué cosas, por qué todo es derecho al lucro? Porque con todo se debe lucrar, con la educación, con la salud, con las necesidades básicas de la gente, ¿por qué con eso se tiene que lucrar? Ese es el cuestionamiento. ¿Qué tienen que hacer negocio, para decirlo claro, un puñado de gente con necesidades tan básicas de la gente y derechos que deberían ser otorgados por el Estado en turno? Entonces, el tema de los aviones pues es de un lucro verdaderamente voraz e inmisericordia. Y entonces hay todo el trato incorrecto con los espacios, con montones de cosas, con cómo han ido disminuyendo los derechos de los trabajadores, el cierre Mexicana por ese lucro que hay de otras líneas aéreas. La verdad es que yo de Aeroméxico a mí me gusta mucho el servicio, por eso inclusive me incliné más a viajar con ellos que con otras líneas aéreas, pero cada vez es más terrible el nivel de voracidad que están haciendo con estas cosas. Pues para los que quieran participar en el 1000, nos vamos a ver el 15 de septiembre a las 5 de la tarde en el Zócalo, los que puedan ir, por supuesto. Ahí haremos una asamblea, la Asamblea Nacional por la Independencia de México, y vamos a pues meterle muy fuerte a toda la organización. Yo ir recorriendo estados para ir levantando el ánimo y el compromiso de la gente, que pues andan batallando ahí con el sonido. Ya son las 11 de la noche allá, la 1 de la madrugada acá. Empecé con 7 minutos de retraso, pero no los gastaré. Damos aquí entre desencanchados y se andan quejando algunos del sonido. Entonces, me despido. No ha sido de las mejores Tweetcam, lo reconozco. He estado atendiendo entre preguntas y un ojo al gato y otro al garabato, pero el próximo miércoles ya en casita, súper claros, entraremos muy bien a todos los temas y pues que descansen, pasen buenas noches, espero que hayan descansado todos estos días que me he desaparecido de mi presencia, y pues ya me van a tener a partir del viernes otra vez comentando cómo van las cosas, cómo voy en Tijuana, cómo va todo el proceso. Ayosito lo voy a guardar de todos modos, aunque no haya sido de las mejores, y pues que descanse.